¿Qué tal? Ya estamos aquí una vez más dispuestos a hablar de manera distendida, pero como siempre decimos también con base científica sobre el TDAH, ya sabéis, el tema que nos ocupa en nuestro programa y en nuestro canal aquí en tdhvalles.televisión. Hoy os aviso que tenemos un programa de lujo, porque nos acompañan aquí en el plató dos doctores, dos especialistas, cada uno en su campo, sobre el TDAH. Quiero dar la bienvenida en primer lugar al Josep Artigas, que es doctor en medicina, especialista en neurología y pediatría, licenciado en psicología, es director del Centro Médico Sincron, especializado en trastornos del espectro autista, trastornos del aprendizaje y trastornos de la conducta. Ha colaborado en el Children's Hospital de Denver, en Colorado, y es autor, entre otros, del libro El niño incomprendido, por cierto, un libro del que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión en nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Y, por otro lado, quiero dar también la bienvenida a Josep Antoni Ramos Quiroga, es profesor asociado del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal en la Universitat Autónoma de Barcelona. Además, es coordinador de urgencias de psiquiatría en el Hospital Universitari de la Vall d'Hebron y es coordinador también del programa de TDAH en el mismo hospital, en el Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Bueno, gracias a los dos por estar en nuestro programa. Tenemos ganas ya de empezar un poco a hablar con vosotros, a que nos expliquéis vuestro punto de vista sobre este trastorno, sobre el TDAH. Ya sabéis que es un programa en el que hablamos de manera distendida, un programa humilde también, pero si me permitís, un programa que detrás de él hay mucha gente con muchas ganas, con mucha ilusión, con ganas también de transmitir qué es el TDAH y difundirlo a toda la sociedad. Personas como Ana López Campoy, presidenta de TDAH Vallés, que nos acompaña en este programa. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ya sabéis, porque lo dijo en el anterior programa, que Ana se ha encargado, mejor dicho, estos últimos días, de recopilar todas las preguntas que vosotros, los que nos estáis viendo desde vuestras casas, nos habéis hecho llegar a los diferentes perfiles que tiene la asociación en las redes sociales, en Facebook y Twitter. Ana ha ido recogiendo estas preguntas, las tiene bien apuntadas y por tanto pues vamos a tener también ocasión de poder plantear vuestras preguntas a los doctores que nos acompañan en nuestro programa. Bueno, hoy vamos a hablar de TDAH como siempre, pero sobre todo asociado a la edad adulta y del paso de los niños y adolescentes a la edad adulta y qué consecuencias qué consecuencias sí tiene este trastorno en estas personas que van evolucionando hacia la edad adulta. Pero doctores, yo en el anterior programa, quería decir, tuvimos a dos psicólogas, expertas también en TDAH, en nuestro programa, y a las dos psicólogas les planteé la pregunta de qué es el TDAH. Y yo creo que, pecando quizá de poco original, yo creo que os tendría que volver a plantear esta pregunta porque nos interesa desde el punto de vista médico. ¿Qué es el TDAH? ¿Qué se esconde detrás de estas siglas? Por favor, podéis empezar. TDAH es una definición y nada más, nada más. Normalmente definimos algo cuando sabemos lo que es. Esto es un vaso, yo sé que este vaso está hecho de plástico, que tiene una funcionalidad y es un objeto que corresponde a algo real. Con el TDAH hemos hecho las cosas al revés. Primero hemos buscado una definición y después estamos buscando, y todavía nos falta mucho por buscar, qué es el TDAH. Y creo que esto es importante decirlo porque se tiene la sensación de que el TDAH es una categoría, es decir, que hay personas que lo tienen y personas que no lo tienen. Como si esto fuera algo que se puede coger, entender, tomar, y no es así. El TDAH es una característica, es una dimensión, como muchas que tenemos las personas. Pues tú puedes ser alto, puedes ser bajo, puedes ser simpático, puedes ser antipático, puedes ser más inquieto, puedes ser más parado, puedes ser más inteligente, menos, más gordo, más flaco, etcétera, etcétera, etcétera. El TDAH es una más entre muchísimas características que compartimos las personas y cuya característica la podemos tener más acentuada o menos acentuada. Cuando esto llega a un punto que nos crea problemas, ostras, pues vale la pena que nos empecemos a preocupar y vale la pena que pues se empiece a estudiar qué hay detrás de esto y vale la pena
empezar a buscar qué es lo que podemos hacer para ayudar a estas personas, porque algunas lo pasan realmente mal. Y me paro aquí porque tampoco quiero decirlo todo, porque saldrán muchas cosas. Para empezar está muy bien, porque tenemos un punto de vista diferente de lo que hemos estado viendo hasta ahora, de qué es el TDAH. Doctor Ramos Quiroga. Josep es una persona, si hay que invitar a alguien, ¿no?, que le dé a cualquier tema pues una característica mucho más filosófica y más profunda, pues seguro que el mejor ponente para eso va a ser el doctor Artigas. Además somos muy buenos amigos. Yo diría que el TDAH es un trastorno, ¿no? Es algo que causa problemas a las personas, porque si no ya no tendría esa T, la T de trastorno. Es un trastorno que se inicia en la infancia, y eso es algo muy importante, porque puede ocasionar un desarrollo vital pues alterado, mucho más dificultoso, y que en muchas ocasiones, en prácticamente 2/3 partes, puede persistir en la edad adulta y continuar hasta la edad adulta. Como decía Josep, el TDAH se forma de una serie de características: la inatención, la hiperactividad, la impulsividad, probablemente también la inestabilidad emocional, aunque no esté recogido dentro de los criterios diagnósticos actuales. Y estas características no dejan de ser dimensionales, ¿no?, desde muy poca atención hasta gran atención. Claro, hablamos de trastorno cuando ese nivel de desatención pues está complicando problemas. Y eso es importante, porque muchas veces cuando se habla del TDAH se banaliza, en el sentido de pensar que un niño movido, pues eso tiene que tener un TDAH. No, un niño por definición va a ser mucho más movido por una cuestión de inmadurez de áreas cerebrales que una persona adulta. El TDAH implica problemas y dificultades, y un mensaje que a mí sí que me gustaría dejar como muy claro es que hoy día, y además todos los estudios lo demuestran de esa manera, cuando hacemos estudios poblacionales detectamos que hay muchas personas con TDAH que desgraciadamente hoy día todavía no tienen una atención correcta, que reciben otros diagnósticos, otras medicaciones, o no reciben ningún tratamiento y simplemente pues se tildan de vagos, poco válidos, y eso desde luego que puede alterar el desarrollo vital de esa persona, como decía antes. A pesar de esto que nos estáis explicando, todavía hay gente que considera que el TDAH no existe, que es una invención de los laboratorios, incluso de los profesores, de los padres. Bueno, esta cuestión es algo que es como un tranta, ¿no?, que salte y constantemente se habla de ello. Mira, la edad de oro de la psicofarmacología, en general, para la esquizofrenia, para la depresión, empieza en los años 50, 50 y tantos, 56, cuando se descubren los primeros psicofármacos. Curiosamente, el primer psicofármaco que se descubre para el TDAH es mucho antes de todo el boom de la psicofarmacología. Fue en el año 37 que se descubrió que una anfetamina podría ser útil. Luego, en el 57, se descubre el metilfenidato. Y cuando vamos a definiciones clínicas del trastorno, observamos que hay publicaciones a principios del siglo pasado que ya hablaban del TDAH y definían qué sintomatología podían tener estos pacientes mucho antes de tener cualquier psicofármaco para manejar y atender correctamente el TDAH. Yo creo que, bueno, pues son opiniones que puede tener la gente o algunas personas, pero generalmente poco fundadas. Las personas que dedicamos tiempo a mejorar la salud de otros, los médicos o los psicólogos, constantemente vemos personas que sufren, que lo pasan mal por esta condición, por el TDAH. Y por eso cuando oigo estas cosas a mí me hieren mucho, porque recuerdo casos de chicos pues, que a lo mejor pasaron únicamente como chicos vagos, que no tenían la motivación suficiente para hacer las cosas, o chicos maleducados, y que luego, por no haber hecho un correcto tratamiento, pues acaban con un fracaso escolar, acaban con problemas de drogas, con problemas de accidentes de tráfico. Y claro, uno piensa, si hubiéramos hecho bien las cosas, probablemente hubiéramos cambiado ese ritmo negativo que tiene el TDAH. Claro, vamos a ver precisamente lo que decías, las consecuencias que puede tener este trastorno en la persona dependiendo de la edad.
Si os parece, vamos a empezar por la etapa preescolar, vamos al principio. ¿Qué consecuencias va a tener este trastorno en esa persona en edad preescolar, en ese niño, si realmente se le diagnostica que tiene TDAH? Doctor Artigas. En el niño muy pocas, las tiene en la El familia, que no lo aguantan. Claro, genera un malestar muy grande. Un niño que no puedes ir a sitios porque te puede montar un número en cualquier parte, que en el colegio pues entra fácilmente en conflicto con sus compañeros, ya de bien pequeño, que puede coger unas rabietas impresionantes, que le dices las cosas y no te hace ningún caso, que crea sobre todo un conflicto dentro de la familia, porque claro, lo inmediato es pensar que la mamá lo hace mal, o que la culpa es del padre, o que son los abuelos, claro, o que lo tienes mal criado, o que lo has consentido, o que mano dura, y después no digamos, los amigos, oye, si me lo dejaras a mí ya verías cómo te lo arreglaría. Es decir, encima de tener un hijo que te está creando, pobre, él no tiene ninguna culpa, por supuesto, pero que está generando un malestar cotidiano, diario, encima te dan la culpa a ti de algo que pues ni te lo has buscado, ni lo has querido, y por supuesto, no has hecho nada para que esto ocurra así. El TDAH y todos los llamados trastornos del neurodesarrollo, o todos los trastornos mentales, tienen una causa genética. Son los genes que favorecen que esta persona sea de esta forma. Pero cuidado, no es un gen que esté alterado, no, son muchos. Y son genes que los tienen las personas, entre comillas, normales. Lo que pasa que cuando cierta combinación pues acumula mucha potencia hacia determinado aspecto, entonces esto se expresa. Otra cosa muy curiosa que no quiero dejar de decir es que cuando explicamos en la consulta, pues mira, a tu hijo le pasa tal cosa, que no se puede estar quieto, que es impulsivo, que no se acuerda de las cosas y tal, es rarísimo que no te salga el papá, a veces la mamá, y diga, ostras, es que me estás describiendo como yo cuando era pequeño, y esto es casi constante. Y cuando le das las pastillas, siempre dice, oye, yo no me las puedo tomar también, estas pastillas, porque entonces reviven una experiencia que ha permanecido oculta, y entonces se entienden, se comprenden a sí mismos. Claro, lo que decías antes, es una barbaridad banalizar esto, decir esto es un invento de los americanos o de la vida moderna o tal, o para vender fármacos. Es bestial, es muy triste que todavía se puedan decir estas cosas. Entre la comunidad médica, digamos, seria es pues de los congresos, de las publicaciones, de la investigación, es que esto no se cuestiona. Nos cuestionamos infinidad de cosas, pero precisamente esta no nos la cuestionamos. Este niño va creciendo, llega a la edad, a la adolescencia, que ya de por sí para cualquier persona siempre nos ha sido, complicada, es una etapa de cambio. Este niño que tiene TDAH, o niña que tiene TDAH, ¿cómo va a pasar esta adolescencia? Realmente supongo que tiene una diferencia abismal entre si está recibiendo un tratamiento adecuado o si no lo está recibiendo. Pues esa es una de las características quizá príncipes y más importantes. Como decía Josep, en la etapa preescolar sobre todo lo que se va a afectar es más el entorno, las dificultades que es manejar ese chaval. Cuando ya llegas a la etapa escolar y la adolescencia, algo que es tremendamente importante y bajo mi punto de vista básico para un buen pronóstico del TDAH es cuidar la autoestima del chaval. Es un chaval que crece, una chica que crece con nos, con mal, con castigos, con malos resultados en diferentes ámbitos. Y esto, si no hacemos un tratamiento correcto, pues nos va a minar la autoestima. Cuando llega la adolescencia, claro, uno se autocuestiona pues muchísimas cosas de sus padres, de las normas sociales. Si no hemos hecho un buen tratamiento multidisciplinar, es absurdo banalizar el TDAH pensando en un fármaco, en unos fármacos. El TDAH es un trastorno complejo, poliédrico,
que requiere de todo lo mejor de los clínicos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista farmacológico, para manejar esas dificultades. Pues bien, si eso se ha hecho durante la infancia, lo que habremos construido es una buena base para prevenir problemas de la adolescencia. ¿Cómo qué? Pues el primero de todo es el consumo de tabaco. Yo siempre les digo a los chicos que vienen a la consulta, a los adolescentes, que muy probablemente el TDAH no les va a matar. El tabaco sí. El tabaco sí. Y es fundamental que hagamos prevención desde la infancia para no iniciar el consumo de tabaco. Y máxime cuando muchos de los chicos que a lo mejor tienen 11, 12 años e empiezan a consumir tabaco, hay una asociación muy intensa con que luego más tarde esos chicos puedan tener problemas de drogodependencias como la marihuana, el cannabis, o el alcohol u otras drogas. Por lo tanto, es la prevención lo que nos va a ayudar muchísimo. Si en la adolescencia no hemos hecho un manejo previo, pues vamos a encontrar, estadísticamente sucede, mucha más frecuencia de drogodependencias, mucha más frecuencia de trastornos de conducta asociados, como conductas disociales, mucha más frecuencia de trastornos negativistas desafiantes. Eso también se va a asociar con un mayor índice de embarazos no deseados en esas edades, si no hemos hecho un buen manejo previo. Claro, el TDAH probablemente algo que nos va a marcar muchísimo el futuro de esa persona es el subtipo de TDAH que tenga y si además tiene asociado un trastorno de conducta. Si eso es así, es cuando más esfuerzos tenemos que poner y probablemente la evolución sea más tórpida en esos casos. Pero insisto que es clave el buen manejo desde edades tempranas, explicarle al chico qué es el TDAH, cómo podemos manejarnos con ellos y qué papel puede tener el tratamiento farmacológico y la importancia del tratamiento psicológico cognitivo-conductual. Interesante, vamos a hablar de los fármacos también durante el programa, vamos a hablar también de las consecuencias de la importancia de la detección precoz, pero si os parece vamos a seguir con este proceso de este niño que ya es adolescente, que llega a la edad adulta y en ocasiones se asocia, sobre todo, lo hablabas doctor, a problemas de dependencias, también en problemas laborales puede tener, ¿verdad? Este adulto que no ha sido tratado correctamente. Antes comentaba el doctor Artigas, ¿no? Que prácticamente se puede tildar de una persona poco formada a alguien que critique el trastorno en cuanto a su existencia o no. Hoy día podemos decir sin ningún tipo de duda que es uno de los trastornos médicos mejor estudiados, donde hay más publicaciones. Y en el sentido, por ejemplo, laboral, hay publicaciones excelentes a nivel, por ejemplo, europeo, donde claramente demuestran que la presencia del TDAH puede estar ocasionando una pérdida de media anual de unos 21 días laborales a causa del TDAH. Esto se asocia, en estos tiempos tan complejos que estamos o que nos toca vivir ahora, pues a unos altos costes económicos. Claro. Por lo tanto, el no lidiar con el TDAH, insisto, no solo con el tema farmacéutico o farmacológico, probablemente hay muchos pacientes que no lo van a requerir, pero sí que van a requerir un tratamiento psicológico, depende de las características. Pero el no hacer un buen manejo de ello va a tener consecuencias laborales importantes. Pues, una persona que sea tremendamente desorganizada, que pierda cosas, que no pueda concentrarse de forma sostenida, que no pueda estar sentado el tiempo necesario de una reunión, que sea impulsiva, que corte a los demás, eso en el ámbito laboral puede ser tremendamente disruptivo. Y si lo asocias al ámbito personal, pues eso puede generar con mucha frecuencia problemas de separaciones o de mala relación en el ámbito estrictamente familiar o doméstico. En otras ocasiones, como os decía, hemos hablado con la presidenta de TDAH Vallés, Ana López Campoy, de la importancia de la detección precoz, lo decíamos hace un momentito. Me imagino que, además de la importancia en cuanto, para que esta persona reciba desde edades tempranas un tratamiento correcto, también me imagino que es más fácil la detección del TDAH en personas, en niños, que no en adultos. ¿Es así? No lo sé. Pienso que lo que ocurre es que niños pues van al colegio, están bajo observación, les miden por unos parámetros que es el rendimiento escolar y la adaptación a los compañeros y entonces fácilmente emerge la disfuncionalidad.
El adulto, mira, ha llegado adulto y ha llegado donde ha llegado y pues tampoco se llega a plantear por qué motivo es el que yo no haya conseguido quizá un estatus superior o porque he fracasado en muchas cosas. Buscas explicaciones psicológicas o das la culpa a los demás. En realidad porque no hay detectores externos. En los niños hay detectores externos. Colegio, familia, etcétera, etcétera. Podríamos hablar mucho del colegio, pero bueno, la cuestión es esta. También hay dos tipos, porque el niño que es hiperactivo, el niño que es disruptivo, el niño que molesta, el niño que interrumpe la clase, difícilmente pasa desapercibido y el maestro casi pide socorro, porque tiene un problema. Claro. Pero es mucho más triste la historia del pobre niño que no molesta, que pasa totalmente desapercibido porque no se hace notar, pero que el pobre no se entera de lo que están haciendo en clase, que no puede escuchar, que no puede concentrarse, seguir las consignas, organizarse, planificar. Queda como un tonto, como un pobre desgraciado, que no será nada en la vida, un niño inmaduro. Este término es que se las lleva, es que es inmaduro. Y como si el cerebro fuera como un melón, ¿no? que va madurando, como una cosa unívoca, cuando el cerebro tiene tantas características, tantas funciones, es tan poliédrico, como decías tú, que cada cosa es cierto que madura, pero de una forma muy distinta. Entonces, es cierto, algunos niños se detectan muy fácilmente porque molestan, pero otros no, otros pasan años, tiempo, con etiquetas falsas. Y claro, es que no queremos poner etiquetas. No, si el problema es cuando la etiqueta que pones no es la auténtica, porque etiqueta la estás poniendo siempre. Y va a tener un doble problema ese niño, claro, a medida que va creciendo. En la edad adulta, ¿qué métodos o qué técnicas se están utilizando actualmente para detectar si ese paciente padece TDAH? Pues mira, los mismos métodos que se detecta o que se utilizan para la infancia o la adolescencia. El diagnóstico del TDAH hoy día, al igual que cualquier otro trastorno mental o psiquiátrico, se basa en historia clínica, en la información que aporta la persona, en la exploración de la persona durante la visita y recoger información pues, que aporta a lo mejor algún familiar o alguna persona cercana. Esa es la clave. Hoy día, de momento, desafortunadamente, pues no nos sucede como en la neurología, que a lo mejor hacemos una resonancia magnética y claramente vemos pues, que hay un infarto cerebral. Y es, claro, no hay duda, o que hay un tumor, ¿no? El caso del TDAH no, o el caso, insisto, de cualquier otro trastorno, tanto la depresión, el trastorno bipolar, las crisis de ansiedad, la esquizofrenia, el autismo, no hay más exploración, ni tampoco exploraciones bioquímicas. Las exploraciones genéticas para el diagnóstico hoy día no tienen una utilidad. Nos pueden ayudar quizá a saber qué fármaco puede ser el que vaya mejor para el paciente o ayudarnos quizá a saber si esa persona tiene más riesgo de tener efectos secundarios con dosis más bajas o con dosis más altas. Pero hoy día para el diagnóstico la clave es la exploración. Antes comentabas qué es más fácil, ¿no? ¿El diagnóstico de un niño o de un adulto? Sí. Yo siempre tengo una impresión que oigo hablar incluso con profesionales, que el diagnóstico del adulto es muy complicado. Yo pienso que el diagnóstico del adulto es mucho más fácil que el del niño. El niño, la edad media de diagnóstico de los niños de TDAH en España se sitúa alrededor de los 9 años más o menos. Claro, tienes 9 años de vida para evaluar. En un adulto tienes 30 años de vida para evaluar qué ha pasado en cada momento, en cada faceta, si esos síntomas persisten o no persisten, si continúan o no. Tienes muchos años. Pero como decía Josep, que estoy totalmente de acuerdo, el caso de los niños es paradigmático porque ellos están haciendo una tarea normal, su vida ocupa mucho tiempo, una tarea que es la escuela. Y la escuela en el fondo no deja de ser una tarea casi neuropsicológica, ¿no? Mantén la atención durante 45 minutos, una hora, coge apuntes, organízate, no te levantes. Claro, es más fácil que eso dé la cara.
En el adulto, pues claro, verás que pierde cosas, que en el trabajo no va bien, y como decía Josep, pues se puede relacionar con otras muchas cosas. Alguien que conozca los síntomas del TDAH podrá reconocerlos fácil en un adulto. El problema es si tenemos profesionales o tenemos clínicos que no conozcan los síntomas del TDAH, por mucho que sea evidente y que esté ahí delante, si no conocemos lo que es un melón, nos lo pondrán delante y diremos que es una pieza ovalada de color verde, pero no le diremos que es un melón y que se puede abrir y se puede degustar y comer. Claro. Me imagino que pueden existir diferencias entre una persona que ha iniciado un tratamiento en la edad infantil que aquel que empieza ya en la edad adulta. Insisto que para nosotros eso es básico, porque teniendo claro que hay diferencias, no todo el TDAH es igual, no todo el TDAH va a tener consumo de drogas o no todo el TDAH va a tener graves problemas de fracaso escolar o de accidentes de tráfico. Dejando claro esto, sí que es verdad que una parte importante del TDAH que nos llega en la edad adulta joven, los 20 años, pues llega lo que yo denomino con metástasis, llega con el TDAH y algo más, con el TDAH y cocaína, con el TDAH y no haber superado unos estudios mínimos, con el TDAH y una muy mala relación familiar a consecuencia de los síntomas que ha dado el TDAH y que ha dificultado mucho la convivencia familiar. Claro, esa situación pues es más compleja de tratar. Cualquier oncólogo quisiera tratar un tumor pequeño, bien delimitado y que no tenga extensiones. Por lo tanto, aunque sea muy repetitivo, yo creo que es fundamental hacer un buen diagnóstico, que hoy día es factible. Los síntomas son claros, hay encuestas, hay, mejor dicho, hay entrevistas, escalas que nos permiten aproximarnos de una forma muy certera al diagnóstico, como podría hacer una prueba bioquímica para otro trastorno, como podría hacer una radiografía para cualquier otro trastorno. Pero yo quiero matizar una cosa porque si no el público se espanta. ¿Bien? Porque lo que tú dices es absolutamente real. Pero yo no me gustaría que, pues, porque aquí pueden haber papás, mamás que tienen un niño, que se quedaran con la idea de que su hijo pues es candidato a cocainómano, delincuente, marginado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tú has dicho es absolutamente real, pero vamos a matizar una cosa. Hay un sesgo que hace que veis precisamente aquellos que tienen estos problemas. Pero esto no es todo, esto es una parte la más dramática, pero bien, muchísimos, por no decir la gran parte de los niños a los que les diagnosticamos TDAH, pues no van por estos derroteros, afortunadamente. Digo esto porque a veces se dramatiza más de la cuenta la situación. Esto es lo que yo comentaba antes, que es muy importante tener presente que hay diferentes tipos de TDAH y que la evolución no va a ser siempre igual. Que aunque en las estadísticas o en las investigaciones observes que hay una mayor asociación con esos problemas, eso no es homogéneo para todo el TDAH. Y por ejemplo, pues el TDAH inatento probablemente va a tener menos impacto en el sentido de trastornos de conducta, drogodependencias, que el TDAH pues, que tenga otros trastornos asociados, ¿no? Interesante puntualización, por supuesto. Lógicamente, lo ha dicho el doctor, esto no es norma general, gracias a Dios o gracias a quien tenga algo que ver, por supuesto. Nos quedamos con eso. Antes de dar paso a una breve pausa para poder beber agua y seguir hablando aquí con los doctores, vamos a utilizar, ya que tenemos aquí a Ana López Campoy en nuestro plató, vamos a sacarle partido y Ana nos ha traído, me imagino, ¿verdad?, preguntas que habéis planteado vosotros desde las redes sociales. Pues sí, Óscar. Veamos, muchas de esas han estado contestadas durante la conversación que has mantenido con los profesionales. Sí. Antes de pasar a las preguntas, yo quiero puntualizar dos cosas. Una es que agradecer a los doctores su participación en este programa, no ahora, sino históricamente siempre, desde que TDAH Vallés nace como entidad. De hecho, tenemos al padre putativo de la asociación, que es el doctor Artigas. ¿Y por qué no lo dices con otra palabra? Correcto. Vale.
Y después tenemos al doctor Ramos Quiroga, que es precisamente uno de los profesionales que más pacientes lleva después del doctor Artigas, de los nuestros, de la asociación en adultos, ¿no? Entonces yo quiero agradecerle a ellos precisamente que estén aquí. Después ya sabes que yo defino el TDA como un trastorno de éxito. Sí, lo has dicho en más de una Lo he ocasión. dicho y Sí. lo mantengo y lo mantendré. Porque realmente estoy de acuerdo con el doctor Artigas, gracias a Dios, y con el doctor Ramos Quirogas, gracias a Dios hoy en día conocemos perfectamente cuáles son los mecanismos, cómo enfocarlos, cuáles son las herramientas y cuál es el camino correcto para enfocar cada una de las etapas en el ciclo vital del individuo. Por tanto, el TDA es un trastorno de éxito, no lo olvidemos. Es un TDA, el TDA que es polivalente, es honesto, es constructivo y sobre todo tiene una característica fundamental, y es que la sociedad de hoy en día necesita individuos que tengan este tipo de características bien canalizadas. ¿Vale? Puntualizado esto, vamos al tema de las preguntas. Como digo, muchas se han contestado ya, pero hay concretamente algunas que nos vienen de Venezuela. Desde Venezuela. Desde A ver, ¿qué Venezuela, nos preguntan? tenemos dos de Venezuela. Hemos escogido algunas, teníamos muchas, pero hemos escogido algunas. La que viene de Venezuela es de Geminai, de las Leas, y lo que nos pregunta es, doctor Artigas, ¿el TDA es una aceptación solo conductual? Sí. Sí, porque se define por la conducta. O sea, el mecanismo que utilizamos para hacer el diagnóstico es la identificación de conductas. Estas conductas evidentemente tienen un trasfondo cognitivo, tienen un trasfondo funcional en el sistema nervioso y tienen un trasfondo genético. Pero todo esto no lo vemos, lo único que vemos son las conductas. Un niño que no aprende, que se despista, que es impulsivo, que no se acuerda de las cosas, que no hace caso, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que lo define son las conductas. Esto es lo que hemos utilizado, porque es lo que hemos visto. Hemos visto que habían unas personas que reunían unas características más o menos similares, que estas características tendían a agruparse, y en los últimos 150 años, pues a esto le hemos ido dando distintos nombres. El nombre ha cambiado como 40 o 50 veces. Estamos persiguiendo algo, y todavía no hemos llegado al final. Pero esto que estamos persiguiendo, pues lo identificamos mediante conductas, porque es lo único que tenemos. Esto lo has dicho, no hay ninguna prueba biológica, ninguna, ni probablemente él llegue a verla. Los genes es una falacia, es genético, 100%. Pero hay tantos genes, es tan variable, hay genes que tienen una influencia importante, hay genes que tienen un poquito, hay genes que el mismo gen que puede tener que ver con el TDAH, puede tener que ver con el autismo o con la esquizofrenia, porque se expresa de forma distinta en una persona o en otra, y depende a veces de factores ambientales que llamamos epigenéticos. Pero cuidado, si de los genes sabemos poco, de los factores ambientales, que son los que más se habla, sabemos muchísimo menos. Sabemos que existen y sabemos que juegan un papel importante, pero nos falta mucho por saber, porque estos mecanismos no es lo típico. El niño que ha sido malcriado, el niño que en su casa no le han puesto un orden y tal. No va para aquí la cosa, es mucho más compleja. Los factores ambientales. El factor ambiental puede ser, pues, el fumar durante la gestación, por ejemplo, el consumo moderado de alcohol durante la gestación. Cosas que se nos escapan, solo sabemos unas pocas. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿tenemos? una pregunta más antes de ir a la Antes pausa, de la y pausa. es para el doctor Quisiera Ramos. puntualizar brevemente, porque a lo mejor la pregunta llevaba alguna confusión idiomática. Cuando hablamos de trastorno de conducta, en Estados Unidos habla mucho del conduct disorder, y en América, claro, es otra no es cosa. un trastorno de conducta disocial, o no es un otra trastorno cosa. negativista desafiante, pero sí es un trastorno Sí, que, como decía el Sí, doctor Artigas, por en conductas, base a la por conducta. Sí que haya esta connotación. Podríamos decir, no es el trastorno de conducta, es un trastorno de conductas, varios. que es lo que... Bien, pues nos tenemos. quedamos con esa No, pero- respuesta.
Una pregunta concreta para Sí. el doctor Ramos, que nos viene concretamente esta viene de Barcelona. Doctor Ramos, si nuestros hijos sabemos que madurativamente están 2 años o 3 años, no sabemos exactamente eso, ustedes que son más entendidos nos lo dirán. Cuando pasan a adultos, ¿por qué no nos dejan a los padres intervenir en las consultas? Muchas veces no nos enteramos de lo que pasa en la consulta cuando nuestros hijos son atendidos en las unidades de adultos. Mira, eso es un tema absolutamente legal. La persona que tiene más de 18 años puede decidir, ¿no? Y sobre todo más de 16 años, de hecho, ¿no? Puede decidir si está o no está delante la otra persona. Yo me dedico fundamentalmente a ver personas mayores de 12, de 16 años y te digo que siempre puedo hablar con los padres. Es cuestión de hablar con la persona y hacerle, transmitirle la importancia que para ti tiene el poder hablar con sus padres o con su mujer o con su marido para poder tener mejores instrumentos para manejar las dificultades que él tiene. Y nadie te va a decir que no quiere. Otra cosa muy diferente sería pues hablar de información que la persona, el paciente, no quiere que otros conozcan. En ese sentido, desde luego que estaríamos blindados por el secreto médico, claro. Pero habitualmente siempre puedes recoger información de qué ha pasado en la infancia, cómo está funcionando ahora, y de hecho es una gran oportunidad para poder establecer puentes que a veces están pues bueno, un tanto distorsionados entre el paciente y su familia. Muy bien, pues gracias, Ana. Vamos a tener otro momento más adelante para que planteemos más preguntas de los que nos están viendo, de nuestros seguidores, que por cierto, os aviso, vamos a hacer una breve pausa, pero ya os aviso, como decía, que no hace falta que desconectéis porque vais a poder disfrutar del videoclip de nuestra canción, de nuestro himno, el himno de TDH Vallés, una canción que además ya conocéis porque es la sintonía de inicio del programa, que se compuso especialmente para el 10º aniversario, ¿verdad, Ana?, de la entidad, y que ahora hemos hecho un pequeño montaje en forma de videoclip y espero que lo disfrutéis. Por cierto, Ana, que me he enterado que vais a hacer un homenaje a los niños y niñas que han cantado esta canción, ¿verdad? Vamos a hacer un homenaje a los autores, Sí. a Toni Ten, a Jaume Copons, Sí. que son los autores de la música y de la letra, y a los niños que prestaron sus voces. Y también quiero adelantar que va a ser seguramente la canción que va a representar al TDAH a nivel mundial. Es decir, nos han pedido que sea el himno que se va a acompañar a la petición que se va a presentar en la OMS. Bueno, genial, primicia, que nuestro himno, el himno de TDH Vallés, puede que sea el himno mundial de esta causa. Bueno, gracias, Ana. Nos vemos enseguida. Hasta ahora. Diuen que jo ho trencava tot, diuen que no en tenia res, diuen que era esgotador, diuen que sempre estava distret, diuen que no feia cas, diuen que no escoltava mai, diuen que ho perdia tot, diuen que podia fer més. De tot això que deien res no m'agradava, fins que vaig saber per omplir un oceà, per omplir un oceà. Totes les gotes són necessàries per omplir un oceà. Puc anar on vulgui anar, puc córrer al teu costat, puc ser molt especial i també et puc estimar. Puc fer el que em proposo, puc esforçar-me com tu, puc aprendre i canviar i agafar-te de la mà. De tot això que deien res no m'agradava, fins que vaig saber per omplir un oceà, per omplir un oceà.
Bueno amigos, pues seguimos aquí en nuestro programa, seguimos con Ana López Campoy, los doctores Artigas y Ramos Quiroga, seguimos hablando de TDAH, pero a mí me gustaría poner un poco de esperanza en este programa, que hemos empezado un poco con las consecuencias más negativas. Vamos a hablar, si os parece, de los últimos avances científicos, qué líneas de investigación se están siguiendo actualmente en este campo. Pues desde el punto de vista de la investigación, se puede afirmar que el TDAH es uno de los trastornos en los cuales pues está habiendo más movimiento en los últimos años. Desde el punto de vista genético, cada vez tenemos estudios que incluyen a mayor número de personas y se están observando genes que a priori no pensábamos en ellos, pues que pueden tener una implicación. Y sobre todo lo que nos están permitiendo los estudios genéticos es entender mejor ese papel de la epigenética, es decir, cómo otros factores ambientales que podemos tener pues pueden influir en el TDAH. Algo que para mí es tremendamente importante y que yo pienso que en un futuro nos va a dar mayores herramientas, incluso diagnósticas, es todo lo que tiene que ver con la neuroimagen. La neuroimagen nos está permitiendo entender mejor el TDAH como un trastorno en el cual, como decía antes el doctor Artigas, en determinadas áreas cerebrales sí que observamos un enlentecimiento en ese crecimiento, en esa maduración de esas áreas del cerebro. Y observamos también cómo personas con TDAH tienen ciertas diferencias en el funcionamiento del cerebro en determinadas áreas. Y esto a lo mejor con nuevas técnicas matemáticas pues nos puede llegar a ayudar mucho en el diagnóstico en un futuro que espero que no sea muy lejano. A nivel terapéutico, pues también tenemos muy buenos resultados. Hay nuevos fármacos que van a llegar al mercado europeo, que han demostrado una eficacia muy sólida para el TDAH y cada vez más hay muy buenos trabajos que evalúan esta perspectiva evolutiva del TDAH, es decir, buenos tratamientos en la infancia y buenos tratamientos en la edad adulta. Insisto, de una forma multidisciplinar, tratamientos, estudios, ensayos clínicos sobre tratamientos psicológicos que pienso que van a ser muy útiles, están siendo muy útiles actualmente. Antes hablábamos de la diferencia entre el diagnóstico y el tratamiento también del TDAH en personas infantiles, en niños, en personas adultas. Os quería preguntar por la diferencia, si es que existe entre sexos, entre un hombre y una mujer. ¿Existe realmente diferencia? ¿Entre un hombre y una mujer? Sí. Mucha, claro. No, por supuesto. Sí. No, en el campo del TDAH, realmente si la manera de abordar este trastorno es diferente según el sexo, o si tiene alguna manera de manifestarse también de forma diferente. Yo creo que no hay, por lo menos en los niños, yo no sé encontrar. Mira, primero de todo porque los niños con TDAH entre sí son tan distintos unos de otros. Hay tantas cosas, tantas características puntuales. Te lo decía al principio, el TDAH es una característica del individuo entre muchas otras. Y un niño puede tener algunas características del TDAH, pero tiene muchas más. Y la niña exactamente igual. Entonces la diferencia entre un niño y una niña con TDAH pues es la misma que entre un niño y una niña sin TDAH. No hay un TDAH de niños y un TDAH de niñas, por lo menos yo no lo sé discriminar. Y lo que hacemos pues es exactamente lo mismo, teniendo en cuenta que lo que hacemos depende no tanto del TDAH, sino de la peculiaridad individual de cada niño o de cada niña. Porque no podemos, los TDAH son así. No, mira, un niño con TDAH, además del TDAH, es infinidad de cosas más. Yo no sé marcar una característica específica. Yo no sé si tú... Incluso, en la investigación, los resultados que se hallan es lo que comentaba el doctor Artigas. No hay diferencias importantes respecto a respuesta a tratamiento, evolución. Quizá la diferencia que pueda haber es respecto a qué otros trastornos asociados pueden tener niñas o mujeres y hombres, igual que existe en la población general. Las mujeres suelen tener más trastornos del estado del ánimo que no los hombres. Pues esto mismo pasa en el TDAH, hay más trastornos del estado del ánimo en las mujeres que no los hombres,
y probablemente los hombres tienen más consumo de sustancias o más trastornos antisociales o de conductas que no las mujeres. Exactamente igual que en la población general se extrapola para el TDAH. Bien, vamos a hablar, si os parece, de tratamiento. En nuestro anterior programa abordamos este tema sobre todo desde el punto de vista psicológico, tratamiento psicológico, y bueno, un programa que se está llevando a cabo en TDAH Vallés, la entidad que se llama el método Empowerment, que llaman dentro de la entidad. Con vosotros nos gustaría también hablar de tratamiento farmacológico, en qué consiste, para esos padres que puedan intuir que sus niños tengan TDAH y que no saben muy bien si realmente existe un tratamiento farmacológico y en qué consiste. Eso os podéis dar unas pinceladas. Yo, a nivel de introducción, me gustaría indicar que para mí es imposible hacer un tratamiento del TDAH a nivel farmacológico que no incluya un apartado psicológico. Es imposible, tú no das una pastilla aislada, un tratamiento, sino que tú haces, seguro que psicoeducación, y das unas pautas para que mejore eso. Dicho esto, pues es el TDAH uno de los trastornos, como decía antes Ana, más agradecidos a nivel terapéutico. Un éxito de respuesta terapéutica muy alta, tanto en niños, adolescentes y adultos, y que esta respuesta terapéutica con diferentes medicamentos, con estimulantes o no estimulantes, quizás se puede ver condicionada la respuesta, pues si existe, como decía Josep, pues otras características más asociadas, pues un trastorno de conducta, pues eso puede disminuir la eficacia, o si hay un consumo de sustancias, pues puede disminuir la eficacia de los psicofármacos. Pero en términos generales existen diferentes opciones terapéuticas y con un largo historial detrás de ellas, es decir, no estamos hablando de medicamentos que no hayan tomado millones de personas en el mundo. Eso nos aporta pues muchos datos de seguridad. Claro. Sí. Hay un tratamiento que yo creo que es quizá, no sé si el más importante, pero si no, casi, ¿eh? Y es muy barato, es muy económico y muy funcional. Consiste simplemente en comprender estos niños. Se pretende en los colegios que el niño se tiene que adaptar a una estructura rígida, poco individualizada, dudosamente óptima, tiene que hacer los deberes, tiene que hacer los exámenes en el mismo tiempo y en las mismas condiciones que los otros niños, tiene que espabilarse, si no te enteras es tu problema, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente, con que los colegios, hay muchos que lo hacen excelente, o sea, de maravilla, pero muchas veces te das cuenta de que el niño sufre, se siente con una baja autoestima por el suelo, le están transmitiendo el mensaje que será un desgraciado toda su vida porque no aprende a veces cosas que no sirven para nada, se magnifica que si hace buena letra, que si al tras, que si chorradas, que si tienes en cuenta la trascendencia que va a tener aquello, es insignificante, y se magnifican pequeños problemas y se pierde de vista la funcionalidad que debe tener la escuela en cuanto a facilitar, no obstaculizar el desarrollo de un individuo. Y esto quiere decir entender a este individuo como tal. Esto es válido para los TDAH, pero es válido para los niños que tienen dislexia, para los niños que tienen problemas en el cálculo, para el niño que es muy ansioso, para muchísimas cosas. Y esto realmente es dramático. Esto es un tratamiento, si es que le quieres llamar tratamiento, cuyo coste es muy bajo y cuya eficacia es elevadísima. Ya le podemos dar pastillas, ya podemos llevarlos a psicólogos, que si llega a clase y aquello se convierte en una tortura diaria. Y utilizo este término sin exagerar. Aprovechamos, por supuesto, para hacer un llamamiento a los profesores que nos estén viendo para que hagan el esfuerzo de entender... los que nos están viendo lo hacen de maravilla, bueno, que por esto nos están viendo. Lo que nos están viendo, que avisen. Que lo digan a los demás. Exactamente, que difundan la importancia de entender y de esforzarse también por entender a estas personas con necesidades especiales.
Tenemos muy poco tiempo. Sí, pero Ana, hay dos sí. preguntas relacionadas con el tema de la Sí, medicación claro. que me parecen importantes de contestar. Una es de Iván Mayo Méndez y dice, ¿con el uso continuado del medicamento, en este caso el metilfenidato, a largo plazo, se cura el trastorno? No se cura porque no es una enfermedad. Se cura un cáncer, se cura una pulmonía, se cura una gripe, pero algo que tú eres no se cura porque no es una enfermedad, es una característica tuya. Lo que ocurre es que tú vas a aprender y vas a adquirir mecanismos para que esto te deje de causar problemas. Por esto en el adulto la intervención de terapia cognitiva funciona muy bien, porque lo que hacen es ayudarle a adquirir estrategias, trucos, cosas que evitan que esto te cause problemas, porque todos somos más o menos Y una despistados. segunda pregunta al doctor Ramos. Tony, una madre concretamente nos dice, si no hay ni un TDAH igual, ¿por qué los medicamos a todos con el mismo medicamento? Cuando decimos que no hay un igual, es que tienen otras cosas, pero la característica TDAH sí que es común a todas aquellas personas que decimos que tienen un TDAH. No hay una persona con diabetes igual, porque habrá un diabético más tímido, otro menos tímido, uno más desconfiado, otro más agresivo. Pues esto pasa con el TDAH igual. La característica TDAH es común a todos ellos y por eso siempre el tratamiento tiene que ser extremadamente individualizado y adaptarte a las necesidades de aquella persona. Nosotros decimos a nivel general, mejor hacer este tratamiento primero, mejor, porque son grandes recomendaciones, pero tú tienes que adaptar esas grandes recomendaciones a la persona de forma individualizada, seguro. Pero y hay otra razón, y es que no tenemos muchos fármacos, tenemos dos y medio, pero claro, tampoco es que tenemos mucho para escoger. Claro. A lo mejor sí, si tuviéramos 20, pues mira, podríamos para la epilepsia, ¿Y esta? pues hay digas. Y esta es la gran paradoja del TDAH. Fíjate que hablábamos del tema de los medicamentos, la industria farmacéutica. Pues en España solo disponemos de 2 psicofármacos registrados para el TDAH. Me cuesta entender un trastorno que haya tanto interés comercial que en el mercado español o en el mercado europeo solo existan 2, como decía Josep, 2,5 en algún país, o 3. ¿Cuántos antiinflamatorios conocemos? Claro. ¿Cuántos fármacos para la hipertensión arterial? ¿Cuántas insulinas diferentes? Al TDAH 2. Bueno, nos quedamos hasta aquí en este programa. Nos encantaría seguir hablando porque la verdad que se nos ha pasado muy rápido el programa. Nos lo hemos pasado muy bien. Además, yo hablo a nivel personal ahora, ha sido muy enriquecedor compartir estos minutos con vosotros. Y bueno, ponemos el punto y final a este programa. Gracias de verdad al doctor Artigas, doctor Ramos Quiroga. Gracias también a Ana López Campoy, presidenta de TDAH Vallés, por vuestra asistencia. Y dejadme que os recuerde un par de cosas antes de despedirnos. La primera, nos vemos, como siempre, en las redes sociales. Ya sabéis, los perfiles de TDAH Vallés y también del Niño Incomprendido, Facebook y Twitter, seguidnos y ahí nos encontraréis. Y también deciros que nos podéis ver este programa y todos los anteriores cuando queráis en nuestra página web tdhvalles.tv. Aprovecho para mandaros un abrazo y un feliz año de parte de todo el equipo de TDAH Vallés y nos vemos, espero, muy pronto aquí en tdhvalles.tv. Hasta pronto. Diuen que jo ho trencava tot, diuen que no en tenia res, diuen que era esgotador, diuen que sempre estava distret, diuen que no feia cas, diuen que no escoltava mai, diuen que ho perdia tot, diuen que podia fer més. De tot això que